No es tanto para tener y ojalá que pues, no,
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo vamos? Esperando que se conectara una persona más. ¿Cómo van esta tarde de viernes? Pues Andrés, esperando el puente, hermano. ¿Qué más podemos hacer? Chévere, chévere. Chévere estar en región, además, en puente. Andrés, una pregunta. Cuéntamelo tú. Ya me llegó una invitación de la mesa para la otra semana. Entonces la idea es la otra semana, sí, ¿cierto? El 20. Entonces sería la semana siguiente. Sí, lo que pasa es que la norma y la otra semana nos citaron a un evento nacional, entonces no podemos hacer esa reunión el 15. Entonces la aplazamos para el 20. Es por eso. Y la idea en esa reunión es hacer lo mismo que hicimos esa vez de lo que ya de las ideas, de la lluvia de ideas, se sacaron como unas normas, ¿cierto? Unas Sí, ocupaciones. las ideas principales, sí, señor. Esto es lo mismo. Lo que pasa es que la metodología sí nos indica que lo debemos hacer con cada una de las funciones para conocer ese detalle, ¿sí? El detalle del quehacer del trabajador. Es por eso. Entonces, ahí es donde se invita a las personas externas o solamente somos los miembros de la mesa. No, siempre está abierto a todos los que quieran estar, no hay ningún problema. Siempre está abierto, no hay ningún problema con eso. Listo. Sí, es que estoy aquí invitando, entonces aprovechando la invitación, entonces voy a invitar a unos profes. Ok. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Entonces, bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Listo, hay 10 personas conectadas. Está muy bien. Voy a compartir pantalla. Bueno, entonces, con las buenas tardes para todos y todas. Reciban un saludo acá desde el SENA y desde la Mesa Sectorial de Tecnología. En este sentido, vamos a iniciar con este quinto Comité Técnico de Normalización de Documentación de Funciones Laborales, relacionados en este caso con la inteligencia artificial. Mi nombre es Andrés Triana, soy el profesional responsable de esta mesa sectorial, en compañía con Laura Torres, quien también se encuentra conectada. Entonces, un saludo pues obviamente a todas las personas conectadas la tarde de hoy. Hemos hecho como una serie de convocatorias para tener presente obviamente a las personas que conocen en su experiencia temas relacionados con la inteligencia artificial, de la academia, de entidades públicas y obviamente principalmente del sector productivo, empresas, gremios, consultores y demás que conozcan estos temas de inteligencia artificial. Un saludo para todos ellos y ellas. También, pues, obviamente a mis compañeros estén conectados y a las más personas interesadas de estos temas de inteligencia artificial alrededor de la Mesa Sectorial de Tecnología. Invitarlos nuevamente a registrarse en el formulario de asistencia que está en el chat de la reunión y a vincularse en el chat del WhatsApp de la mesa sectorial para que conozcan de primera mano todas las actividades que realizamos como SENA y como mesa sectorial de tecnología. Pues como les he venido contando, la idea es rápidamente contarles para las personas que es su primera vez en estas reuniones un contexto sobre qué son las mesas sectoriales y segundo pasamos a la actividad que tenemos planteada para la tarde de hoy, que es la norma que tiene que ver con entrenar los modelos. Entonces, bueno, contarles de que las mesas sectoriales son una estrategia a la cual el SENA hace la Secretaría Técnica y, digamos, las mesas sectoriales reúne a personas del sector productivo, entidades públicas y a la academia para construir documentos referentes y técnicos alrededor de los sectores que sirven para fortalecer y promover la formación para el trabajo en las prioridades del mercado de trabajo que podamos tener. Son mesas nacionales, por eso que hay conectadas de personas de varias regiones del país. Y en ese interés que tiene el SENA y obviamente el Sistema de Formación para el Trabajo de hacer la transferencia de conocimiento de lo que pasa en detalle de las diferentes ocupaciones del mercado y traerlo a sus documentos referentes y técnicos que sirven para promover la formación más pertinente. En ese sentido, pues
Desarrollamos también otras actividades que tienen que ver con el desarrollo del talento humano para los sectores, y hay 85 mesas sectoriales que hacen estas mismas dinámicas en 85 sectores alrededor del territorio nacional, pero siempre de carácter nacional, pero obviamente hay unas vocaciones productivas más especializadas en diferentes regiones de Colombia. Contarles de que hay un link que se llama competencias.sena.edu.co, que es nuestro repositorio de estos documentos técnicos de normas de competencia laboral, que son las funciones laborales de los diferentes cargos documentadas, basados en lo que nos dicen expertos como ustedes de diferentes sectores, acerca de cómo se hacen en detalle los trabajos. También tenemos un grupo de WhatsApp, al cual los invitamos, un grupo general, que en el chat de la reunión también lo vamos a compartir, y obviamente invitamos nuevamente al registro de asistencia. Nosotros como mesas sectoriales tenemos al menos 5 productos más directos, pues cada una de las funciones laborales de los cargos que son a cada sector. Tratamos de documentar esas funciones más importantes, más relevantes de los cargos, en este caso pues cargos un poco más operativos relacionados con la inteligencia artificial, que es la reunión de la tarde de hoy. También documentamos esas nuevas ocupaciones que están llegando al mercado de trabajo, o sus variaciones para que queden consignadas en esa gran clasificación única de ocupaciones para Colombia, que es la CUOC, que administra el DANE y que tiene múltiples usos. También tenemos algunas matrices o mapas de funciones, de ocupaciones que son de nuestro sector, y algunos documentos también que como mesa publicamos, que son investigaciones aplicadas. Nuestros clientes pues no deja de ser más de las organizaciones que pertenecen a este sector y que trabajan de la mano de nosotros también, y que usan los diferentes productos que podemos promocionar y que podemos publicar. Entonces, obviamente, tenemos siempre el sector productivo, a las empresas, gremios, consultores, que los convocamos permanentemente, a la academia, entidades de formación para el trabajo, universidades, obviamente entidades públicas que también obviamente tienen cargos que tienen funciones laborales asociadas con la tecnología, o que en muchos casos son cabeza de sector, como en el caso para este sector, que es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC. Y pues luego de hacer todos estos documentos, este trabajo alrededor de desarrollar actividades que fomenten el talento humano del sector, pues hay diferentes usos. Usualmente hablo mucho del uso en formación, que los documentos que publicamos y que construimos en estas reuniones son de obligatorio cumplimiento para nuevos programas en formación para el trabajo, no solo del SENA, sino de todas las entidades que hacen formación para el trabajo en el país y que hacen formación en nuestra área, por ejemplo, o en las diferentes áreas que tienen normas de competencia laboral y documentación de ocupaciones. También en certificar de manera empírica los conocimientos de diferentes trabajadores, que es lo que llamamos la evaluación y certificación de las competencias laborales, que muchas personas no tienen ese reconocimiento en su hoja de vida, de un saber hacer. Entonces el proceso de certificación y evaluación de competencias laborales permite tener esos soportes de aprendizajes empíricos, luego de llevarse un proceso al interior del SENA, de que el trabajador se somete a una valoración, no es un curso sino una valoración, y se emite un certificado de su saber hacer y su saber. También nuevamente funcionan temas como las agencias de empleo, también para los estudios que sean a medida que nosotros apoyamos la actualización de las clasificaciones que tienen DANE, pues obviamente esa es la base para los estudios de mercado de trabajo en nuestro país, entonces permitirá que sean más acertados, y otros usos más que tienen que ver pues obviamente con tener una información organizada de lo que pasa en nuestro mercado de trabajo. Estas son otras actividades que realizamos como mesa sectorial. Los estamos invitando también a diferentes conferencias, eventos, promocionalmente de usos de estos productos, poder articularnos con políticas públicas, conocer diferentes investigaciones que realizan las universidades y otros entes que investigan, y vincularlos pues a nuestros canales de comunicación también, que son actividades que realizamos, siempre en pro de fomentar el desarrollo del talento humano en este sector, y más que el sector tecnología pues necesita bastantes más personas formadas en varios temas que son a hoy auge, demanda y alta demanda de cargos en el mercado de trabajo. Listo, durante esta semana hemos venido trabajando estas diferentes funciones laborales de una persona operativa. Hemos visto que es el analista, más que todo, de inteligencia de negocios, o analista de datos tal vez, que realiza algunas de estas funciones. Hemos visto durante esta semana y pues comentado, debatido con ejemplos, se hace en detalle en estas funciones,
Y la tarde de hoy viernes vamos a mirar cómo una persona entrena un modelo, ¿sí? Cómo es ese tema de entrenar un modelo de acuerdo con datos preparados, unos datos o una complejidad del algoritmo, muy pensado en que sea alguien operativo del sector, ¿sí? Estamos hablando de una analista de inteligencia de negocios, entonces tiene que ser como muy básico en lo que hace un técnico, un tecnólogo, más que todo, un auxiliar, como en este alcance que puede realizar una persona que tenga este tipo de conocimientos, pero obviamente especializado en el sector, ¿sí? Por más que sea un tecnólogo, pues obviamente sí debe tener un conocimiento hasta cierto nivel de lo que pasa en el sector, ciertas habilidades digitales y demás. Entonces, hasta acá es como la explicación que hacemos al inicio de la reunión, de qué hacemos como mesas para las personas que es primera vez que se conectan, y obviamente explicando el alcance. La reunión de la tarde de hoy es para eso, para escucharlas a ustedes de cómo una persona entrena un modelo, cómo es ese tema en detalle. Nosotros llegamos a esta función laboral por unos ejercicios que hicimos a principio de año y vimos que esta era una función laboral necesaria en un cargo operativo de la inteligencia artificial y por eso la estamos trabajando este año en documentarla y dejarla aprobada como una herramienta de consulta para los diferentes actores como he mencionado. Entonces, la idea a continuación es escucharlas a ustedes dentro de esas experiencias, dentro de ese bagaje, dentro de esa experticia que ustedes han conocido, que han vivido tal vez en algún proyecto, en alguna función laboral de ustedes mismos, que conozcan algo de este tema. Bienvenida a la tarde de hoy a contarnos cómo es que funciona eso en el detalle, con algún ejemplo, algún tema que sea importante para ustedes y que eso lleve a fortalecer obviamente las buenas prácticas, lecciones aprendidas, temas críticos que debe tener sí o sí esta función laboral. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta ahí sobre lo que hacemos como mesas sectoriales y lo que vamos a la tarde de hoy. ¿Está claro hasta ahí todo? Abro el micrófono para esa pregunta. Sí, estaba claro. Listo, entonces nuevamente no olviden llenar el formulario de asistencia para los efectos solamente de registro de sus datos en el documento final que se publica desde el SENA y para efectos solamente de los certificados y demás constancias de su participación en estos espacios. La tarde de hoy vamos a mirar una función que tiene que ver con entrenamiento de modelos. Siempre con la mirada de carácter más operativo, ¿sí? Porque estamos hablando de que es una función que realiza tal vez una persona que apoya tal vez un área un área o unos profesionales que tienen un mayor conocimiento, sí, o que se interrelacionan con personas que tienen obviamente mayor conocimiento de cómo se hizo el modelo, por ejemplo, o cómo se llegaba a tener diferentes datos, sino que esto simplemente es una labor de entrenamiento en la que apoya a una persona operativa y ese es nuestro alcance. Ya les voy a poner en pantalla el nombre de la función para que ustedes lo puedan revisar, analizar qué quiere decir de fondo esto, para que nos apoyen con sus experiencias, algún ejemplo que hayan trabajado en algún proyecto, desde sus entidades, desde su experiencia laboral actual o inmediatamente anterior. También es posible, lo importante es poder escuchar esas buenas prácticas, lecciones aprendidas, qué es lo crítico, lo más importante tener en cuenta, por ejemplo, desde el punto de vista de formación, si quisiéramos, esa es una pregunta que nos podríamos hacer, si quisiéramos formar a una persona en esta función laboral, ¿qué es lo más importante en la cual deberíamos formarla para que haga bien esta función laboral? O si quisiéramos evaluar a una persona respecto a esta función laboral, ¿qué es lo que deberíamos evaluarle para decir que hizo lo central, lo más importante de la función? Esas son preguntas orientadoras como para colocarnos acá en contexto de lo que queremos escuchar de ustedes en esta tarde. Entonces, bueno,
continuación damos paso a este tema. Entonces, ¿quién se anima como a dar sus primeras impresiones sobre qué es entrenar el modelo? De acuerdo con unos datos, ¿esto qué significa? Operativamente, ¿eso cómo se lleva a cabo? Si hay herramientas, ¿lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? Lecciones aprendidas, ¿quién quisiera iniciar? ¿Carlos está hablando o solo es que se le activa el micrófono? Buenas tardes a todos. Hola, buenas ¿Escuchan? tardes. Perfectamente, fuerte y claro. Mira, mi experiencia es muy linda en cuanto el trabajo que yo desempeño, el de la parte del diseño y la confección de vestido. Es una experiencia muy linda porque lo mío empezó desde de la herencia de mi mamá. Entonces yo tomé esto como un juego. A mí me encantaba jugar con las muñequitas, todo el cuento, yo les hacía vestidos, todo ese cuento. Entonces todo el mundo veía lindos esos vestiditos, pero entonces yo estaba enfocada a otras cosas. Pero lo mío realmente, yo empecé a hacer una carrera, el cual pues no, en cuanto a, quería ser enfermera, pero yo veía que lo mío no era eso. Entonces yo ya me centré bien en la idea, ya mi mamá me entró a hacer unos cursos de modistería, todo ese cuento, pues porque lo de ella era el diseño y ella pues no sabía cómo exactamente, sabía pues, la parte del diseño, más no sabía cómo enseñarme bien, cómo se confeccionaba, cómo era todo el cuento, ella solamente diseñar. Entonces me dijo, no, mija, es mejor que aprenda todo completo, a mí me gustaría que usted fuera una diseñadora de alta talla y me entró a las mejores academias y todo. Yo empecé a estudiar juiciosa y sí, lo mío, de verdad adoro mi trabajo, lo que empezó como un juego. Es una mini empresa, gracias a Dios, que he mantenido por espacio de 27 años. Me encanta hacer lo que hago. Me encanta capacitar a las personas, por decir algo, he tenido varias personas que han querido aprender conmigo. Y a mí me encanta pulirlos y hacer que todo lo hagan bien. Y son personas que gracias al Señor los ha certificado y han llegado a empresas muy bien aceptadas porque todo lo hacen perfecto, porque son personas que si les toca desbaratar 3, 4 veces hasta hacer una prenda con mucha perfección, eso lo hacen. Y gracias a Dios nuestro Señor, la confesión de nosotros es de exportación. No nos han devuelto nada. Hemos trabajado para Rioco varios años, para la revista Rioco, y pues la verdad la confesión de nosotros es espectacular, gracias a Dios, no pues por alabanza propia el vituperio, pero la realidad es que sí es de verdad. Y yo cada que la gente me adora pues yo lo que hago, y todo ese cuento, entonces yo me siento feliz. Yo me siento feliz por lo que hago, nunca me he desanimado por nada. Empezando, a uno siempre le da un poquito duro porque pues vender todo ese cuento, cuando uno de pronto le va mal en muchas cosas, empezando todo ese cuento, pero no, todo en la vida hay que caer para volverse a levantar. A mí me ha gustado todo eso, así que les doy muchos ánimos de seguir adelante a las personas que apenas están, que son principiantes, que están apenas en el trabajo pues del diseño y todo el cuento, entonces que sigan adelante porque es una profesión hermosa. Todos los días más la quiero, me encanta lo que yo hago, vivo enamorada de lo que yo hago y lo que hago día a día me encanta. Así que bendiciones para todas las personas que quieran montar empresa, que quieran salir adelante, que quieran compartir el talento con otras personas, que es lo más hermoso. Ayudar a todo el mundo es lindo. Y por eso estoy acá en las mesas sectoriales, porque me encanta colaborar con todos. Así que muchas gracias por su atención y bendiciones para todos. Muy gentil, María Teresa.
Muchas gracias, María Teresa, muy gentil por tu experiencia y por la motivación nuevamente y por permitirnos escucharte en esta reunión. Listo, ahora hay un mensaje de Carlos Hernán que dice que hay que definir una secuencia de pasos que se deben cumplir para realizar una tarea. ¿Nos quisieras como ahondar un poquito más en este comentario, Carlos Hernán? Sí, es como, buenas tardes, es como definir qué es lo que se quiere hacer y sobre el resultado de volverse y de identificar cada uno de los pasos que se deben hacer. Es como cuando yo lo veo, es como cuando uno tiene una persona que va a hacer la función de uno y uno la va acompañando, pero en ese proceso sería como un entrenamiento para que haga lo que yo necesito que haga. Entonces, por ejemplo, digamos aquí en la universidad me comentaba un compañero, yo necesito contar el número de estudiantes de pregrado que hay. Entonces se entrena al algoritmo para que cuente, por ejemplo, los de un periodo. Y luego ya le puedo enviar si quiero construir un histórico, entonces ya puedo enviar toda la base de datos que necesito hacer. Pues eso es lo que hacen aquí en la unidad de analítica que tenemos en la oficina. Y sí, entonces ya después que cómo se presenta, qué tipo de visualización se quiere, entonces se construye el tablero, ¿ya? Entonces el visualizador y ya con eso uno después no tiene que estar construyéndolo otra vez, sino que ya lo replica. No sé si Felipe me quiera complementar algo. Acá no Sí. Hola, Pipe. Hola, ¿cómo están? Sí, no, justamente ya que mencionaba el tema de visualización y eso, estoy justo en la raya de la confidencialidad, así que les comparto un enlace en el chat. Si de pronto Andrés lo puedes de pronto proyectar, yo en contados minutos me tengo que mover a otra reunión, pero básicamente eso les traje hoy. Cuando digo en la raya de la confidencialidad es porque esto está tomado de otro documento donde básicamente se pinta internamente dentro de la empresa que tiene que saber alguien de Business Intelligence. Yo tuve una conversación ayer interesante con una colega mía acá referente al estudio de data de inteligencia artificial y definitivamente estuvimos de acuerdo en que estas competencias parecen más las de un científico de datos y en cualquiera de los casos no es algo que corresponda como a un nivel técnico o tecnológico, pero pues eso ya lo hablé ayer, entonces no iré a ese punto. Pero el compañero que acaba de hablar, por ejemplo, hablaba de eso, de los tableros, de otro tipo de cosas que definitivamente son de nivel técnico. Entonces quería compartir esto que queda ahí en la grabación. No mucho más que eso, ahorita le saco el acceso. Obviamente solamente me traje las columnas que se podían como hablar. Pero fíjense que para este tema de un analista de datos de negocio, pues es importante como lo ven en la columna todo el tema de presentar los datos. Entonces, por ejemplo, herramientas como Power BI, que ya lo hablamos ayer, herramientas como Tableau, ahí de pronto no se menciona lo que era estudio, pero también es importante también que sean personas que sepan usar SQL, porque eventualmente hay bases de datos transaccionales, o en tema, por ejemplo, de la fila 4, donde hay diferentes dimensiones para los datos, pues hay veces hay maneras de hacer bodegas de datos, o incluso ayer algún compañero o compañera de la mesa mencionó sobre los data lakes. Entonces, esto es algo que no va a decir que sea básico, pero me parece que es para donde debería reorientarse el tema, escapando un poco a ese, a ese, a ese aire de científico de datos que yo sigo pensando que un chico del SENA no está preparado para ese nivel de entrega de conocimiento. Entonces, ahí ya quedó más o menos grabadito y algunos textos ahí. Procedo a retirar el acceso a ese enlace. Digamos que lo tomo de un documento interno de la compañía, pero que no, trato de que no tenga ninguna violación de confidencialidad rara. Más allá de que ustedes vean más o menos qué se espera de un business intelligence en Global en un cierto nivel que no va a decir que sea muy avanzado ni muy básico. Esa parte sí ya no se las puedo revelar, pero ahí pueden ver un poco el tema de arquitectura de datos, visualización de datos, en fin. Este perfil me parece que es mucho más susceptible de llevarse a algo operativo
que a todo este tema de seleccionar algoritmos de regresiones lineales, árboles de decisión, redes neuronales, entrenar modelos, etcétera, etcétera. Yo por ahí no veo camino. Ya lo dije ayer, lo dejo ahí sentadito y muchísimas gracias, compañeros, por su atención. Ok, esta es como una ruta de unas actividades que debe realizar una persona de Business Intelligence, ¿sí? Correcto, sí. Al interior de Globan hay algo que se llaman los Working Ecosystems, que son como mapas de conocimiento de los diferentes roles que hay por decenas de roles. Entonces, este simplemente es alguien de inteligencia de negocios, una partecita de lo que debería saber. No me lo traje todo porque ya ahí sí rompería la confidencialidad con toda. Pero sí, esto es muy un aire Business Intelligence, que es hacia donde creo que tiene más sentido inclinar la norma para que quede al alcance de un técnico o un tecnólogo. Entonces ahí hay varios datos, por ejemplo, en el tema de arquitectura de datos, listo, el patrón es capa o es lambda, ese tipo de cosas, el DAX de Power BI, ahí también está mencionado en la fila 2 el DAMA, que es este libro que les mencionaba ayer del DAMA-BOK, que es como la especie del PMBOK, pero para gobernanza de datos. Todo ese tipo de cosas me parece que está al alcance de enseñarlo y de modelar una norma alrededor de eso. Y ya, listo. Muchas gracias. De acuerdo. Sí, muchas gracias, Felipe, obviamente por tomar el riesgo y por compartirnos esta información. Creo que hay de ambos mundos, o sea, muy de conocimiento, pero también del hacer. Entonces, es bastante importante para complementar y para obviamente virar las normas hacia lo que has propuesto, que es más operativo y obviamente pues que cumpla con algo de ambos temas. Listo, muchas gracias. Muy bien, y pues éxitos en la reunión y gracias por sacar el tiempo para estar acá. Listo. Entonces continuamos escuchando pues, a las personas que quisieran hablar sobre cómo se entrena el modelo, qué operativamente se hace para entrenar estos modelos y qué han encontrado desde sus organizaciones para hacerlo. Obviamente tendremos también en cuenta la información que nos compartió Felipe para complementar las otras funciones y las funciones que venimos trabajando y pensarnos un poco en qué otras funciones deberíamos tener o cómo con lo que nos ha presentado Felipe podemos complementar esas que tenemos acá. Tal vez un tema de cambiar los verbos o cambiar algo dentro de las condiciones, pero lo importante es que por ejemplo, Carlos también nos ha hablado sobre temas de visualización de datos, que pues va dentro del algoritmo que hay que tener preparado o la programación que hay que tener preparada para poder, digamos, disponer del algoritmo, pero con una visualización y llegar a que pues todo el microsistema o lo que tengo preparado allí para procesar y visualizar los datos de acuerdo a la información requerida esté previsto. Entonces, quisiéramos escuchar quién más tiene algún comentario sobre algún proyecto o experiencia que haya tenido sobre operativamente cómo entrenó un modelo, cómo preparó un modelo o cómo lo revisó para algún proyecto o para alguna iniciativa que tuvieron en sus organizaciones en su trabajo cotidiano, en el corto, pues hace poco o en el último tiempo. Entonces, ¿quién nos puede contar alguna otra experiencia? Sí, escuchamos ahora. Carlos, ¿tiene abierto también? No. Ok. Listo, entonces vamos a desglosar un poco más acá. ¿Hay alguna herramienta que sirva para hacer esta secuencia de datos, Carlos? O sea, para desglosar esta secuencia de pasos. Sí, para antes de tener el modelo, no sé, alguna herramienta que se va a configurar como para darle más de orden operativo.
pues, de la persona que configura ese modelo para procesar unos datos y para tener una visualización. ¿Alguna herramienta que nos quieras comentar? Ando con el micrófono apagado. Listo, entonces, ¿qué serie de pasos habría que tener en cuenta para configurar el visualizador o para construir el tablero? Pronto, Carlos, nos ayudas con esta ruta de cómo se construye un tablero, cómo se construye un visualizador. Pues, Andrés, primero lo que, digamos que la secuencia de pasos sería identificar qué es lo que quiero medir. O sea, qué es lo que quiero presentar o justificar o representar. Porque pues tú puedes hacer tableros con cualquier información, pero qué es lo que quieres representar ahí. Si quieres mostrar no sé, si voy a decirlo aquí a nombre de la universidad, ¿no? La universidad es qué es lo que importa: matrícula, formas de acceso, modalidades, ¿cierto? Entonces uno llega y va identificando las variables para eso. Y luego, espera un momentico, Andrés, no me vas a colgar. Entonces ya identificamos las variables, entonces con eso después miramos y hacemos el ejercicio de revisar qué información se tiene. Si no se tiene, entonces mirar a ver si toca, si hay información histórica o si toca construir algún instrumento de recopilación de la información, y luego se ingresa la información, se depura, y al final pues se hace la presentación de acuerdo a lo que necesite el usuario. Entonces pues los visualizadores, pues como decía Pipe, uno puede usar Tableau, puede usar Power BI, que fue el que vimos. ¿Te acuerdas ayer que yo les compartí el enlace? Ese es un curso para hacer Power BI, ejercicios en Power BI. O si vas a utilizar, por ejemplo, ¿cuál es el otro? Ahí falta Tableau, se llama Tableau. Esos son visualizadores. Y entonces, dependiendo de lo que el usuario necesite, se comienza a actualizar la información. Entonces se comienza a recopilar los datos si son, dependiendo, si son, por ejemplo, aquí en matrículas, nosotros tenemos matrículas semestrales, bimestrales, cuatrimestrales. Entonces eso es dependiendo de eso, entonces así se visualiza la información que uno necesita ver si son hombre, mujer, nivel educativo de los padres, bueno, pero eso depende del problema que usted quiera identificar, ¿vale? Perdona que te pregunte a vos, Carlos, ¿qué apreciación tienes sobre el tema que mencionó Felipe, de bajarle como el aire a científico de datos a estas funciones? Por ejemplo, la función que está en pantalla.
Pues lo que pasa es que esa de entrenar el algoritmo es que pues ya sería que alguien lo diseñó y lo que hace el técnico es con la información comienza a hacer lo que debe hacer, o digamos así, la parte, el comenzar a untarse pues con los datos. Es que eso lo veía, aquí nosotros tenemos una especialización en analítica de Big Data, y pues esa gente pues hace los algoritmos y todo eso, pero tiene que haber alguien que en la empresa se encargue de toda la transformación de esa información. O sea, uno puede tener una persona que tiene un nivel de posgrado, pues que su tiempo, entre comillas, se debe destinar como a visualizar cosas más estratégicas que ponerlo a limpiar una base de datos. O sea, es como de acuerdo al recurso que hay en una organización, bueno, lo puedes, o sea, si es un recurso de una persona como decía, pues sí, es muy costoso. Y no poner a una persona que tiene un ingreso alto, sin demeritar a las personas, pero por ejemplo una persona como decía, un ingreso alto, a hacer funciones que son repetitivas. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con Felipe, de pronto bajarle un poquito, como decimos acá, la espuma al tema, y más bien, como les decía ayer, es que hay que ver esto como un equipo. Entonces, este sería como una función de la persona que implementa más que la que diseña, ¿sí? Eso es una cosa que hay que Con los verbos, ¿no? Es que entrenar sí, modelos es sí, un más, verbo y un objeto. O sea, entrenar modelos es un verbo y un objeto. Y sí, así se sí, Felipe, sí, pero si sí. uno dice, por ejemplo, probar modelo o O verificar testear, testear, o por ejemplo, se puede hacer aplicar. Puede ser ahí algo como más hacia. Pero, Antico, yo reviso una cosa. Yo tengo aquí, podría ser algo como consultar, detallar, enumerar, asignar. Que estoy mirando la taxonomía de VIX, a ver si de pronto puede. Sería más como consultar, sigue instrucciones, enumera, detalla. Definir criterios más bien, podría ser. Sí, sí, sí. Puede ser, definir. Sí, porque pues ya los niveles más complejos son presentar propuestas, plantear hipótesis, identificar problemas. Sí, más gruesas. de acuerdo. Sí, Ujú. tiene que ver mucho con el alcance y obviamente el verbo utilizado, que es entrenar, sí es muy de, eso sí tiene razón, yo creo que Felipe más, nos puso la alerta obviamente, pero con el alcance que nos das vos se aclara mucho. Pero obviamente la palabra entrenar es muy de eso, de un profesional, de un científico de datos, de alguien que obviamente tiene unos niveles de conocimiento mucho más altos y otras herramientas y pasa por la estadística y el científico de datos y eso. Pero si lo ajustamos a la justa proporción, probablemente sí se quede en la función técnica, operativa. Eso nos pasa mucho en otras funciones, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo dirigir, coordinar, liderar. Bueno, y ahí que tienes una taxonomía de verbos, lo entendés mucho, ¿no? Sí, nosotros en el nivel operativo pues utilizamos más manejar, sí, operar, ejecutar, monitorear tal vez, o algunos verbos más del sector pues en mercadeo que tenemos, por ejemplo, prospectar, identificar, caracterizar, sí, que son un poco más operativos del sector. Pero acá obviamente estamos haciendo el ejercicio de poder aterrizar la norma a una función laboral que realmente realice un técnico y pues obviamente personas como ustedes que reconocen realmente qué es lo que se hace, como lo han venido diciendo,
en el cargo como tal que requiere esta función. ¿Listo? ¿Qué es datos preparados? Creo que lo hemos hablado esta semana. Yo creo que ahí es donde se conecta. Hemos hablado, preparar los datos pasa por obtenerlos, por limpiarlos, por seleccionarlos. También la cantidad de datos es importante. Hablamos de los diferentes modelos, hasta el costo que tiene como la cantidad de datos cuando se procesan por los tokens y esto demás que hemos hablado. Y la complejidad del algoritmo. O sea, sería difícil aplicar un algoritmo que otro. O sea, me imagino que hay cosas mucho más robustas en algoritmos, ¿no? Que hagan mucho más procesos de datos que uno que simplemente, o que, digamos, obviamente, no sé, con la justa proporción. O sea, hay uno que realice conteos a otro que realmente analice de fondo con criterios estadísticos. No sé. ¿Qué opinas ahí en esa complejidad del algoritmo? Eso no hemos hablado. O sea, si hay algoritmos más robustos que otros, obviamente. Pero ¿cómo darle alcance a esa complejidad al algoritmo? Listo. No sé si alguien tiene alguna pregunta ahí con la complejidad del algoritmo, que era como lo que estaba planteando. Que hay complejidades de complejidad. Entonces, ¿cómo medir esa complejidad del algoritmo? Disculpa, buenas tardes. Hola, Alexandra. Buenas tardes. De Cuenta. acuerdo a la parte, yo soy de investigación y desarrollo y pues nosotros no le llamamos tanto algoritmos, sino le llamamos variables. Ok. Cuando nosotros estamos haciendo un experimento y tenemos varias variables dependientes que están sujetas a varias variables independientes, ya ahí para la parte de investigación manejar esos datos se nos hacen complicados porque nos toca hacer matrices. Entonces, eso lo puedo hablar frente pues, a la parte experimental, la parte de investigación. A la parte de que ustedes quieren en el sentido de la parte de negocios y en la parte, por ejemplo, está involucrada en criptomonedas, en la parte de esa, pues también hay otras variables que uno tiene que considerar. No es lo mismo tener una variable dependiente, que ya es mucho más fácil tener una parte estadística, manejar los datos, a tener varias variables dependientes, una o dos, digámoslo así, que se hace función a eso. Entonces, dentro de esa parte, pues ya requiere una mayor estadística y pues como dicen las personas que han hablado, pues requiere de un mayor bosquejo, mayor conocimiento para resolver esas variables. Ahí no sé frente a eso si está aprobado o a qué se refieren con la complejidad del algoritmo. Gracias. No, la idea es que sea claro para ustedes, ¿sí? Si, por ejemplo, decir complejidad del algoritmo no es tan claro, entonces tocaría como aterrizarlo un poco más.
porque la idea es que la misma norma pues, sea entendible fácilmente para personas expertas como ustedes del sector. Y obviamente con el ejemplo que nos acabas de dar es una muy buena, un buen tip, un muy buen ejemplo de cómo establecer esa complejidad del algoritmo, ¿no? Nosotros simplemente lo que hicimos fue como tomar algunas funciones de la clasificación única de ocupaciones para Colombia, como funciones relacionadas con el cargo, de acuerdo a lo que hay allí. Mucho de lo que hay allí viene de homologaciones internacionales que ha realizado Colombia, pero precisamente por eso es que hacemos estos ejercicios para poder irlo aterrizando a lo que realmente pasa en nuestro mercado laboral. Entonces, por eso es que decimos bastante como, no, lo importante es que ustedes estén cómodos, se sientan claros con lo que hace el cargo y lo que pasa en la función laboral realmente relacionado con el mercado de trabajo y con ustedes que han hecho el cargo o conocen el cargo o han sido jefes de personas que hacen el cargo o esta función, ¿sí? Y que con el sentido de que la función sea obviamente lo más operativa posible. Casi lo que nos pasa mucho es eso, o sea, que las funciones se van subiendo y al final resultan siendo más de coordinación, de dirección, de monitoreo y no lo que queremos es que revisar el paso a paso de cómo se hace la operatividad de la función, ¿sí? Entonces, por eso es importante lo que nos dices y esa forma de establecer complejidad del algoritmo nos ayuda mucho a través de las variables. No sé si tengas algún otro ejemplo de qué más puede, digamos, complejizar sí, la función sí, o el modelo, digamos, para no hablar de algoritmo, sí, o la cantidad de variables, para poder correr el proceso. Perdón, por eso yo te digo, o sea, ya cuando pasa de dos variables, ya creo que pues frente a la experiencia que yo tengo, ya es complejo. O sea, cuando tú ya tienes dos variables independientes, 3, 4, 5, ya requiere manejar más datos, ya requiere tener una matriz más amplia. Cuando ya haces toda la parte experimental, haces la parte de visualización de datos y eso, ya depende de la norma en que tú estás dentro del sector. Por ejemplo, hay validación de datos que si pasa de un 5%, ya tu trabajo ya no es validero. Y ahí, mejor dicho, te puedes durar un mes, 2 meses y se cae todo porque no cumples con esa, digamos que incertidumbre, con esa variable de confidencialidad, pero perdón, se me olvidó. Bueno, esta variable que uno tiene que cumplir con respecto. Si vamos a hablar de la parte experimental a nivel farmacéutico, pues ya no ya cambia de ese 5%, ya cambia a un 2%. O sea, el rango de aceptación de esa variable que tú vayas a dar ya es más reducido y se hace más complejo. Entonces tú ya tienes que asegurar los datos que se están haciendo inicialmente a los que estás reportando final. Ya tienes que mirar que es una validación y que son confiables. Entonces ahí yo por eso te digo, si estamos hablando de algoritmos complejos, acá no se podría decir que son una variable dependiente. Se está diciendo que ya son más de 2 variables dependientes. ¿Sí me hago entender? Sí, claro que sí. O sea, Alexandra, la parte social, digamos que en la parte social, digamos que no se maneja, pues para mi concepto no se maneja tantos algoritmos porque si lo consideraríamos como, no sé, la violencia interfamiliar, una encuesta así normal, pues eso depende de muchos factores. Entonces no requiere de tanta validación para hacer un algoritmo, pero eso ya hay como unos parámetros de que no se considera eso. Si lo vamos a hablar de una experimentación en el cual tú tienes dureza, pH, no sé, alcalinidad como variables dependientes y está sujeto a otras variables independientes, ahí ya es complejo. Entonces, para mi concepto, de acuerdo a mi profesión, cuando tú hablas de complejo de esto, sería muchas variables dependientes, más de 2 variables dependientes. No son variables, digamos que sujetas a un experimento, sino ya es la que tú controles. Tú no puedes controlar una variable dependiente. Las variables independientes sí las puedes controlar, las puedes manejar, pero esas variables dependientes no se pueden. Entonces ahí yo te corregiría que, pues para mi concepto,
Son más de 2 variables dependientes. No se está hablando de variables en general como lo colocaste ahí, sino son más de 2 variables dependientes que hace complejo un algoritmo. Alexandra, una pregunta, muchas gracias por tu recomendación. ¿Desde qué sector nos hablas? ¿Trabajas en qué tipo de sector o estos ejemplos que nos colocan en qué sector pasa? Cuéntanos un poco de eso, por favor. Pues mi experiencia es como te dije, trabajo en la parte de investigación y desarrollo, dentro de la parte de medicamentos, que pues ya es un tema muy delicado. También me gusta toda la parte de lo que son programas de Python, Power BI, manejar muchos datos, entonces también me he metido en la parte de criptomonedas. Y en la parte de criptomonedas, pues también se manejan algoritmos, tokens, como estaban diciendo ayer nuestros compañeros, pues para saber invertir en la bolsa. Y tú para poder mirar eso, pues tienes que mirar todas las variables que yo te estoy comentando. Que al final, pues tú pierdas plata porque no supiste hacer bien el algoritmo final, pues ahí ya tú lo estás vivenciando. ¿Sí me hago entender? Entonces, dentro de esa parte, pues te puedo hablar dentro de la parte de investigación. No, Y pero muy ya bien. por lo otro, sí es como ya manejo de plata, en el cual pues todavía no he jugado la plata que tengo, pero sí tengo algunas partes de criptomonedas, entonces en esa parte se mira eso. Entonces yo por eso te digo, en todos los campos no se maneja la misma validación de los datos, porque puede ser un 5% a nivel, digamos que financiero, a nivel de química, a nivel farmacéutico, pues las normas internacionales ya se reducen los rangos en los cuales tú tienes que haber experimentado o haber, mejor dicho, haber contemplado todas esas variables para que te dé una y cumpla pues los medicamentos. Entonces, dentro de esa parte, pues yo por eso te digo, si va a ser solamente a nivel de una persona en algún campo realmente, pues debe saber todas las normas y también debe estar pendiente de la persona profesional a la cual él está apoyando para que dé esos resultados. Entonces, pues esa sería mi opinión, no sé. Súper. Y hay normas, como de acuerdo a lo que dicen mis compañeros, hay unas normas de NTC, porque también estuve trabajando en el DANE, y en el DANE, pues tú sabes que hacen encuestas y a nivel de esas encuestas, pues ellos tienen que también manejar unas normas NTC para validar sus datos. Sí. Ese es muy buen dato también. Que haya incluido en lo que estamos haciendo de documento de referencia, debe estar incluidos también esas reglamentaciones y buenas prácticas o condicionamientos, obviamente, como lo que es una norma NTC. Entonces, claro, importante que esto que va a ser agregado ahí. Claro que sí. Listo, Alexandra, muchísimas gracias. Bueno, ya vamos terminando, que ya pasamos de las 4 de la tarde y no queremos irnos como más tiempo. Siempre nos gusta que sea así algo como concreto, un máximo de 1 hora, que nos permita obviamente tener estos bastantes insumos y buenas ideas sobre cómo construir nuestro primer borrador de función laboral documentada, con base en lo que ustedes nos mencionan. Yo creo que este es buen insumo para tener un buen panorama de cómo, hacia dónde va la función. Obviamente, en conclusión, es un tema más de que hay que disminuir el verbo con algunos como ejemplos que hay ahí, de verificar, testear y demás, que realmente no se entrena un modelo porque esto es más de un científico de datos, más de una aplicación, un testeo, definir unos criterios y dentro de la norma obviamente dentro del documento de referencia darle alcance a lo que tiene que ver con las variables, con la complejidad, con la cantidad de datos, con todos los ejemplos que nos colocaron acá. Obviamente pues se construye el borrador y como les contaba ayer, pues va como a unas revisiones del SENA internas y luego vuelve a hacer una serie de reuniones como las que estamos teniendo esta semana, para ya conocer esos primeros borradores, seguirlos mejorando y hasta que lleguen a la publicación final.
Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes por esta reunión, muchas gracias por sus comentarios bastante valiosos y nos vemos el 20 de mayo, porque la otra semana nos citaron a unos temas cena, entonces no vamos a poder hacer como estas reuniones, pero nos vemos el 20 de mayo en la siguiente, que tiene que ver con evaluar el modelo y obviamente pues darle el alcance operativo que implica esa evaluación del desempeño de ese modelo. Creería que en la línea de lo que vamos de que debería ser más operativo, es simplemente como yo pues creería que es más de monitorear el modelo o el desempeño del modelo con base en unos indicadores o unos criterios. Podríamos darle tal vez ese alcance, más que evaluarlo, porque obviamente pues evaluar y tal vez correr algunas pruebas estadísticas, algo más robusto, tal vez es más complejo, pero digamos en la línea de poder aterrizar un poco más a operativo las funciones laborales que le sirvan a realmente un analista de Business Intelligence. Carlos, hola, cuéntanos. Andrés, qué pena. ¿Puedes ponernos la lista ahí en el chat? La lista de asistencia. Ya la coloco. Listo, gracias, Andrés, qué pena. No, tranquilo, con mucho gusto y obviamente pues súper recomendado el tema de la asistencia porque pues la idea es que todos ustedes que han participado en esta semana tengan sus certificados de participación en estas reuniones de la mesa sectorial de mercadeo. Obviamente ustedes quedan registrados en el documento técnico como se les he mostrado, que aparece la relación de entidades y personas con sus cargos que han participado como en esta serie de reuniones y eso es importante para todos y poderles cumplir con ello a ustedes. Entonces ya lo compartí, Carlos. Entonces, bueno, con esto nos vemos ya el 20 de mayo. Muchas gracias por su atención. Obviamente, invitarlos a las demás actividades de la Mesa Sectorial de Tecnología. Tenemos ya por ahí programada una charla de la CEPAL sobre como los lineamientos de política pública en Latinoamérica para temas de tecnología, ciencia e innovación. Entonces, esa actividad la vamos a tener como en el corto plazo, súper invitados también, y otras más que tienen que ver con estos temas, pues no solo de normas, sino también obviamente de investigaciones sectoriales, de conferencias internacionales y demás que vamos a tener. Entonces, solo que este mes, esta primera parte de mayo, pues le hemos dedicado a estos documentos, pero obviamente vamos a tener otras actividades que al final lo que queremos es que acerquen ese conocimiento de vanguardia a la mesa sectorial para poder documentarlo, para poder tenerlo en nuestros documentos de seguimiento, de referencia y documentos técnicos y demás. Bueno, entonces feliz tarde para todos y todas, feliz fin de semana de Día de la Madre, feliz fin de semana y bueno. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ustedes, feliz tarde.